Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores de Roma, es una de las figuras más icónicas del estoicismo y un referente filosófico cuya influencia perdura hasta nuestros días. Gobernante del Imperio Romano entre los años 161 y 180 después de Cristo, Marco Aurelio no solo se destacó como un líder sabio y justo, sino también como un filósofo que aplicó los principios del estoicismo en su vida y en su gobierno. Su obra más célebre, Meditaciones, es un testimonio de su pensamiento profundo, sus luchas internas y su inquebrantable búsqueda de la virtud en medio de las dificultades. A lo largo de su vida, Marco Aurelio enfrentó enormes desafíos, como guerras constantes, epidemias devastadoras y conflictos internos dentro del imperio. Sin embargo, su adhesión a la filosofía estoica le permitió mantener la templanza, la disciplina y la serenidad en los momentos más críticos. Su legado no solo transformó su época, sino que sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en la actualidad. En esta reseña extensa, exploraremos la vida de Marco Aurelio, sus contribuciones al estoicismo y cómo su influencia sigue vigente en la filosofía y la vida moderna. 1. Infancia y formación filosófica. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo en Roma, en una familia aristocrática influyente. Desde una edad temprana, mostró una inclinación hacia la filosofía y la autodisciplina, lo que llamó la atención del emperador Adriano, quien lo apodó Verissimus, es decir, el más veraz. Bajo la tutela del emperador, Marco Aurelio recibió una educación excepcional, estudiando literatura, retórica, y sobre todo, filosofía. Se sintió particularmente atraído por el estoicismo, una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en el siglo III a.C., que promovía la autodisciplina, el autocontrol y la aceptación del destino con ecuanimidad. Entre sus principales influencias estuvieron los estoicos Epicteto y Séneca, cuyos escritos moldearon su visión del mundo y su enfoque de la vida. A lo largo de su juventud, Marco Aurelio adoptó un estilo de vida austero, rechazando los lujos y comodidades de su posición social en favor de la simplicidad y la introspección filosófica. Su dedicación a la virtud y a la autodisciplina lo preparó para las pruebas que enfrentaría en su vida adulta. 2. Ascenso al trono y gobierno estoico. Tras la muerte de Adriano en el año 138 después de Cristo, su sucesor, Antonino Pío, adoptó oficialmente a Marco Aurelio y lo preparó para el gobierno. Durante más de 2 décadas, Marco Aurelio estudió y trabajó bajo la tutela de Antonino, aprendiendo los deberes de la administración imperial. Finalmente, en el año 161 después de Cristo, a la muerte de Antonino, Marco Aurelio ascendió al trono junto con su hermano adoptivo, Lucio Vero. El gobierno de Marco Aurelio estuvo marcado por enormes desafíos. Enfrentó constantes guerras en las fronteras del imperio, en particular contra los partos en Oriente y contra las tribus germánicas en el norte. Además, durante su reinado, el Imperio Romano sufrió la peste antonina, una devastadora epidemia que se cobró millones de vidas y debilitó gravemente la economía. A pesar de estas dificultades, Marco Aurelio gobernó con justicia y sabiduría, aplicando los principios estoicos en su administración. Consideraba que su deber como emperador no era el poder ni el prestigio, sino el servicio a su pueblo. Mantuvo una actitud ecuánime ante la adversidad, confiando en la razón y en la virtud como guías fundamentales de su gobierno. 3. Meditaciones, el testimonio de un filósofo emperador. A lo largo de su vida, Marco Aurelio escribió sus pensamientos y reflexiones en lo que hoy conocemos como Meditaciones. Este texto, que nunca estuvo destinado a ser publicado, es una recopilación de sus pensamientos sobre la vida, la moral, la naturaleza humana y la aceptación del destino. En Meditaciones, Marco Aurelio enfatiza la importancia de la autodisciplina, la serenidad y la resiliencia. Algunos de los principios clave de su filosofía incluyen: aceptar lo que no se puede cambiar. Según Marco Aurelio, la clave de la paz interior es aceptar con ecuanimidad las circunstancias externas, especialmente aquellas fuera de nuestro control. Vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La vida debe guiarse por la razón y la virtud, no por el placer o el miedo. Para Marco Aurelio, la única riqueza real es una mente bien ordenada. La fugacidad de la vida,
La existencia humana es breve y efímera, por lo que debemos aprovechar el presente y actuar con rectitud en cada momento. El desapego de la opinión de los demás, no debemos preocuparnos por lo que los demás piensen de nosotros, sino centrarnos en vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. Meditaciones sigue siendo una de las obras filosóficas más influyentes de la historia, ofreciendo enseñanzas atemporales que siguen inspirando a líderes, filósofos y personas comunes que buscan fortaleza en la adversidad. 4. Muerte y legado. Marco Aurelio falleció el 17 de marzo del año 180 después de Cristo, en la ciudad de Vindobona, actual Viena, posiblemente a causa de la peste antonina. Su muerte marcó el fin de la era de los 5 buenos emperadores y el inicio de un periodo de inestabilidad para el Imperio romano. Su hijo y sucesor, Cómodo, resultó ser un gobernante corrupto y cruel, lo que contrastó fuertemente con el liderazgo virtuoso de su padre. A pesar de los desafíos políticos tras su muerte, el legado de Marco Aurelio permaneció intacto. Su vida y enseñanzas continuaron influyendo en la filosofía, la ética y la política a lo largo de los siglos. 5. La influencia de Marco Aurelio en el estoicismo moderno. El impacto de Marco Aurelio en el estoicismo sigue vigente en la actualidad. Sus enseñanzas han sido adoptadas por múltiples corrientes filosóficas y movimientos de desarrollo personal, incluyendo la psicología cognitiva. Muchas ideas del estoicismo han sido incorporadas en la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a las personas a cambiar patrones de pensamiento negativos mediante la razón y la aceptación. El liderazgo y la ética empresarial. Líderes y empresarios estudian meditaciones para aprender a tomar decisiones basadas en principios sólidos y no en impulsos emocionales. El crecimiento personal. El estoicismo moderno ha ganado popularidad como una filosofía de vida que ayuda a desarrollar resiliencia, autodisciplina y fortaleza mental en un mundo incierto. Marco Aurelio no solo fue un emperador, sino un ejemplo viviente de la filosofía estoica. Su vida estuvo marcada por el deber, la disciplina y la búsqueda incansable de la virtud, a pesar de las dificultades que enfrentó. Meditaciones sigue siendo una obra fundamental para quienes buscan encontrar sentido, paz y fortaleza en la vida. Su legado filosófico ha trascendido los siglos y sigue influyendo en la sociedad moderna, demostrando que las enseñanzas del estoicismo son atemporales. En un mundo lleno de incertidumbre y adversidad, Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en el carácter, la virtud y la sabiduría con la que enfrentamos la vida. Marco Aurelio, el emperador filósofo, sigue siendo una de las figuras más influyentes del estoicismo, no solo en su tiempo, sino también en la era moderna. Su obra Meditaciones, escrita como un conjunto de reflexiones personales sobre la virtud, la autodisciplina y la aceptación del destino, ha trascendido siglos y se ha convertido en una fuente fundamental para el estoicismo contemporáneo. En un mundo donde la incertidumbre, el estrés y la adversidad siguen siendo constantes, las enseñanzas de Marco Aurelio han encontrado una nueva relevancia, influyendo en la filosofía práctica, la psicología moderna, el liderazgo y el desarrollo personal. El estoicismo moderno ha tomado muchas de las ideas de Marco Aurelio y las ha aplicado a la vida cotidiana, ayudando a las personas a desarrollar resiliencia, autocontrol y claridad mental en tiempos difíciles. En esta reseña extensa, exploraremos cómo las enseñanzas de Marco Aurelio han influido en la actualidad, desde la psicología cognitiva hasta el liderazgo y la cultura empresarial, demostrando que su filosofía sigue siendo una guía poderosa para la vida moderna. 1. El resurgimiento del estoicismo en la era moderna. El estoicismo ha experimentado un renacimiento en las últimas décadas, especialmente en el ámbito del crecimiento personal y la filosofía aplicada. Este resurgimiento se debe en gran parte a la accesibilidad de textos clásicos como Meditaciones, que han sido traducidos y difundidos ampliamente, permitiendo que más personas descubran su sabiduría práctica. En tiempos de crisis, incertidumbre y cambios acelerados, las enseñanzas de Marco Aurelio han demostrado ser un refugio filosófico para muchas personas. Su énfasis en el control de las emociones, la aceptación de lo inevitable y la búsqueda de la virtud como el único bien verdadero ha resonado con aquellos que buscan un enfoque racional y sereno para enfrentar la vida.
2. La influencia de Marco Aurelio en la psicología moderna. Uno de los campos donde la filosofía de Marco Aurelio ha tenido un impacto significativo es la psicología moderna, especialmente en la terapia cognitivo-conductual, TCC. La TCC, desarrollada por psicólogos como Aaron Beck y Albert Ellis en el siglo XX, se basa en la idea de que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones y comportamientos. Muchas de las técnicas de la TCC tienen raíces en el estoicismo, en particular en los escritos de Marco Aurelio y Epicteto. Algunas de estas influencias incluyen el control sobre los pensamientos y emociones. Marco Aurelio insistía en que las personas no son afectadas por los eventos en sí, sino por su interpretación de ellos. Esta idea es fundamental en la TCC, donde se enseña a los pacientes a reformular sus pensamientos para reducir el sufrimiento emocional. La dicotomía del control, la noción de que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no está en nuestras manos, es un pilar tanto del estoicismo como de la terapia moderna. La reestructuración cognitiva. Marco Aurelio recomendaba examinar nuestras creencias y cuestionar si son racionales o si solo nos causan angustia innecesaria, un enfoque que se usa en la TCC para tratar la ansiedad y la depresión. 3. Marco Aurelio y el liderazgo estoico en la actualidad. Los principios de liderazgo de Marco Aurelio han influido en empresarios, políticos y figuras públicas que buscan un enfoque ético y racional para la toma de decisiones. Su gobierno estuvo marcado por la resiliencia, la justicia y la autodisciplina, valores que hoy son fundamentales en el liderazgo efectivo. Algunos de los principios estoicos aplicados al liderazgo incluyen: liderar con el ejemplo. Marco Aurelio creía en la autodisciplina y en actuar con integridad en todo momento. En la actualidad, los grandes líderes siguen este principio al demostrar con sus acciones los valores que promueven. Poner el bien común por encima del ego. Un buen líder no busca poder o reconocimiento personal, sino el bienestar de su equipo, empresa o nación. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de la humildad y el deber. Tomar decisiones racionales bajo presión. En su reinado, Marco Aurelio enfrentó crisis políticas, guerras y una pandemia, la peste antonina, pero mantuvo la calma y actuó según la razón en lugar del miedo. En el mundo empresarial y político, esta capacidad de manejar la incertidumbre sigue siendo crucial. Empresarios como Tim Ferriss y Ryan Holiday han promovido la aplicación del estoicismo en el liderazgo moderno, destacando la importancia de la autodisciplina, la paciencia y la resistencia emocional en la toma de decisiones. 4. La filosofía estoica en la cultura empresarial y el emprendimiento. El mundo empresarial ha adoptado muchos principios del estoicismo, especialmente aquellos relacionados con la resiliencia, la adaptabilidad y la gestión del fracaso. Marco Aurelio enseñaba que los obstáculos no deben verse como problemas, sino como oportunidades para crecer, una idea que se ha vuelto central en la mentalidad emprendedora. Algunas aplicaciones del estoicismo en los negocios incluyen: adaptarse al cambio. En un mercado en constante evolución, los empresarios deben aprender a aceptar la incertidumbre y trabajar con lo que está bajo su control. Mantener la calma en tiempos de crisis. Las empresas enfrentan desafíos inesperados, y los líderes que aplican la filosofía estoica pueden manejar estos problemas con una mentalidad clara y estratégica. Enfocarse en la disciplina y el esfuerzo constante. Marco Aurelio enfatizaba que la excelencia no es un acto, sino un hábito. En el mundo empresarial, el éxito rara vez ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de la perseverancia y la mejora continua. 5. Marco Aurelio y el estoicismo en el crecimiento personal. Más allá del liderazgo y la psicología, el estoicismo de Marco Aurelio ha encontrado un lugar importante en el desarrollo personal. En una sociedad donde la ansiedad, el estrés y la distracción son comunes, sus enseñanzas ofrecen un enfoque práctico para vivir con más serenidad y propósito. Los principios estoicos más aplicados al crecimiento personal incluyen: practicar la gratitud y la aceptación. En lugar de enfocarse en lo que falta, Marco Aurelio recomendaba valorar lo que se tiene y aceptar la realidad tal como es. Cultivar la autodisciplina. La fuerza de voluntad y el control sobre los deseos son esenciales para una vida plena y equilibrada.
Recordar la brevedad de la vida, memento mori, ser consciente de la fugacidad de la existencia ayuda a tomar mejores decisiones y a enfocarse en lo que realmente importa. La influencia de Marco Aurelio en el estoicismo moderno es innegable. Sus enseñanzas han trascendido los siglos y siguen guiando a personas de todos los ámbitos en la búsqueda de la virtud, la resiliencia y la serenidad. Desde la psicología hasta el liderazgo, la cultura empresarial y el crecimiento personal, los principios estoicos que él defendió han encontrado una nueva relevancia en un mundo lleno de desafíos e incertidumbre.